Cordial saludo, comunidad educativa e interactiva. En esta oportunidad lo conoceremos todo sobre literatura japonesa. Sin más preámbulo, bienvenidos. Analicemos enseguida el contexto histórico y cultural. Al hablar de literatura japonesa nos remontamos en nuestra línea del tiempo aproximadamente 2 milenios atrás, cuando las primeras narraciones de esta cultura surgieron. Sin embargo, es importante apuntar que en estos comienzos la literatura japonesa era eminentemente oral, ya que carecían de un método de escritura. Tan solo hasta aproximadamente el siglo VIII se empezaron a evidenciar escritos, tomando como préstamo el kanji, o sistema de escritura mediante caracteres de origen chino. Posteriormente, van a surgir clásicos como el Genji Monogatari, escrito por una mujer, donde la cotidianidad de la realeza japonesa quedará retratada. Luego del siglo XII y al menos hasta el siglo XVII, habrá dificultades en la producción literaria debido a las guerras. Más adelante, durante los siglos XIX y XX emergerán autores sensacionales a la vez que polémicos, entre quienes se puede destacar una forma común a la hora de morir: el suicidio. Ya acercándonos a nuestros días, escritores como Kenzaburo Oe, con todo y premio Nobel en su bolsillo, y la mina de oro de las editoriales Haruki Murakami, han incentivado la lectura de autores japoneses en el resto del mundo, ¿cómo no?, teniendo en cuenta sus virtudes que van más allá de la excelsa calidad de sus obras, mezclando otros aspectos geniales en los que hacen un excelente diálogo entre la cultura ancestral de su pueblo y el agitado, sensual y egoísta estilo de vida occidental. Disfrutemos ahora de un top 5 de características de la literatura japonesa. Número 5. Segunda literatura más antigua del mundo. Tan solo superada por la China, de la cual los nipones tomaron algunos aspectos de su escritura, esta literatura se ha mantenido en la existencia durante algo más de 1 milenio. Si bien es cierto, hay culturas con literaturas más antiguas, como el sánscrito, por ejemplo, infortunadamente para ellos las olas del mar del tiempo no los arrastraron hasta nuestros días. En cambio, el japonés se mantiene y cada día más personas perciben en su trasfondo cultural un encanto y sensualidad exótica que no poseen otras culturas y mucho menos sus creaciones literarias. Número 4. Menos lógica, más emociones. A diferencia de la obra literaria occidental, cuya innegable influencia de la filosofía, el racionalismo y la lógica imprimieron cierta consistencia en el argumento de las historias, la literatura japonesa no se preocupaba tanto por esta columna o pilar literario, sino más bien en las emociones y la espontaneidad. Este rasgo bien podría rastrearse en el trabajo clásico de Murasaki Shikibu, a la par que en la prosa de Kawabata, ya entrado el siglo XX y con premio Nobel a sus espaldas. El autor japonés simplemente imprimía la vida en el arte, independiente de cánones y estructuras preconcebidas. Número 3. Continuidad de lo antiguo y lo nuevo. A diferencia de algunas perspectivas occidentales que reemplazan lo anterior por lo innovador, o incluso hacen surgir nuevos estilos o corrientes que se contraponen en lo sucesivo, en la literatura japonesa lo nuevo se va añadiendo a lo viejo en una interesante cadena de aportes. Este suceso se da en todos los géneros literarios, simplemente rediseñando la forma clásica y adaptándola, pero sin permitir que desaparezca. Tal es el caso del haiku, poema de estructura breve que, a pesar de los siglos, conserva una vigencia actual muy fresca si lo comparamos con una elegía o un soneto, por hacer el paralelo. Número 2. Es un pasaje directo a conocer su cultura. La mejor forma de conocer la cultura que ha habitado el archipiélago japonés, sin restricciones de tiempo y espacio, es mediante sus trabajos escritos sin distingo de géneros literarios.
Pese a que algunos detalles se pierden en las traducciones, hay ideas nítidas que traspasan los idiomas y llegan directamente desde las experiencias humanas, los idearios, creencias, emociones y por supuesto la historia que a lo largo de los siglos ha acompañado a esta ancestral y hermosísima cultura. Y número 1. Influencia internacional, últimas décadas. Si bien es cierto, la literatura japonesa clásica reflejaba su espectro cultural y límites como nación, tan solo condimentada por algunos toques de otras culturas asiáticas como la China, en los últimos tiempos se ha incorporado de manera progresiva una influencia interesante de lo europeo y lo americano. Lejos de restar calidad a sus trabajos, el autor japonés, con su gran capacidad de asimilación cultural, no se ha dado a la tarea de replicar o imitar a escritores occidentales. Por el contrario, elementos de la literatura universal y una deliciosa fuente de referencias han sido absorbidas por el japonés en una especie de niponización, permítaseme el término, donde lo internacional se encuentra totalmente armonizado con lo ancestral japonés. Tal es el caso de las obras de Murakami, donde bien podemos escuchar a Michael Jackson y al rato estar al interior de un templo sintoísta y después beber sake al interior de un Mercedes-Benz mientras los parlantes del auto reproducen música clásica europea. No te cuento más para no pecar por spoiler. Si te ha gustado esta forma de explicar los temas, te invito en este instante a que le des like y a que te suscribas al canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Conozcamos a continuación una muestra de autores de la literatura japonesa, sus vidas y obras más importantes. Murasaki Shikibu, 978-1014. Cortesana, poeta y escritora. Con una vida muy sufrida, Murasaki fue una mujer excepcionalmente inteligente. Pionera en la creación narrativa de corte psicológico y moderno, por fortuna en Oriente se dio el reconocimiento póstumo a su creación. Obras importantes: Diario de Murasaki Shikibu, Genji Monogatari. Yoshida Kinko, 1283-1350, escritor, poeta y monje budista. Aunque su verdadero nombre era Urabe Kaneyoshi, este decidió cambiarlo por Kenko por razones enigmáticas. Su obra ensayística fue analizada de manera póstuma como referente de la literatura japonesa medieval. Obras importantes: Sure Suregusa, traducida a nuestra lengua como Pensamientos al vuelo. Ryunosuke Akutagawa, 1892-1927. Fabuloso escritor del neorrealismo japonés posterior a la Primera Guerra Mundial. Su especialidad fue el cuento. En homenaje a él, existe un premio literario con su nombre. Su deceso se produjo por suicidio mediante una sobredosis de somníferos. Tan solo tenía 35 años. Obras importantes: La vida de Nabosuke Daidoji, La nariz. Y por supuesto una de sus obras más reconocidas, Rashomon. Yasunari Kawabata, 1899-1972. Grandioso escritor del siglo XX. Con una vida que oscila entre el bienestar económico en sus inicios y posteriormente la pérdida familiar, Yasunari traza un estilo que otros autores seguirían posteriormente. Fue amigo y maestro del escritor que vendrá a continuación. Al enterarse que aquel se había suicidado, Kawabata hizo lo mismo. Premio Nobel de Literatura en 1968. Obras importantes: La bailarina de Itsu, País de nieve. Y una de sus obras más reconocidas, La casa de las bellas durmientes. Yukio Mishima, 1925-1970. Escritor, ensayista, novelista, poeta, crítico y gran intelectual. Yukio es una de las figuras más reaccionarias e influyentes de Japón en el siglo XX. Alumno de Yasunari Kawabata, luego de un intento fallido de establecer por la fuerza una forma de pensamiento antioccidental, se suicidó mediante harakiri
en 1970. Obras importantes: El mar de la fertilidad, La escuela de la carne y por supuesto una de sus obras más populares, Confesiones de una máscara. Kenzaburo Oe, 1935, grandioso escritor de su nación, el segundo japonés en recibir un Nobel de Literatura exactamente en 1994. Como intelectual es un gran conocedor de Occidente, sin embargo, es un fuerte opositor de políticas imperialistas de corte capitalista, tales como el uso de energía nuclear y la instalación de bases en territorios de su país. Obras importantes: Arrancad las semillas, fusilad a los niños, Una cuestión personal, Adiós libros míos. Haruki Murakami, 1949. Grandioso y reconocido escritor de amplia trayectoria en el siglo XXI. Merecedor de amplios premios, hay quienes dicen que, gracias a Murakami, la literatura japonesa se convirtió en un apetecido interés para el público occidental. Se ubica entre los novelistas más vendidos de la actualidad. Su estilo, con base realista, posee visos de surrealismo y realismo mágico. Obras importantes: Tokyo Blues, Norwegian Wood, 1Q84 y una de sus obras más reconocidas, Kafka en la orilla. Perfecto, y de esta manera hemos llegado al final del vídeo. Este servidor se despide deseándote éxitos y lucidez mental. No dejes de ver el próximo movimiento literario. Hasta entonces.